Muy buenas noches a todos, a nuestros queridos amigos y a nuestros benditos hermanos de la Iglesia Logos. Estamos en la serie Víctimas o Vencedores, y como el domingo pasado estuvimos hablando de la vida de Caleb, y hablamos de lo peligroso y lo infeccioso que es la negatividad. Esta noche queremos seguir tomando como ejemplo la vida de Caleb, y quisiéramos que usted vaya a Números capítulo 14, versículo 6 al 10. Y le hemos puesto como tema a este sermón: nadando contra la corriente. Así se titula el sermón, nadando contra la corriente. Quiero comenzar diciendo que uno de los platos favoritos que me gustan es el salmón a las hierbas finas. Es un plato muy sabroso, pero no quiero hablarles tanto del plato, sino precisamente del salmón. Estaba leyendo por allí que el salmón tiene la característica de que nace en los ríos, pero después llega al océano, y en el tiempo o en la época de reproducción, el salmón vuelve a donde nació, pero todo ese trayecto es contracorriente. O sea, es el pez que nada contra la corriente. Y la vida de Caleb es un ejemplo extraordinario, así como el salmón, de una persona que nada contra la corriente. ¿Qué podemos ver acerca de la actitud, de la resistencia de Caleb en contra de la corriente? Número uno, que nadar contra corriente es solitario. Números 14:31. En este pasaje dice que la mayoría de los espías dijeron que no, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Si lo vemos así, es un promedio de 10 contra 1. 10 estaban en contra y 1 a favor. Permanecer firme ante una creencia cuando la gran mayoría está en desacuerdo y está en contra de uno es una de las cosas más difíciles que podemos experimentar. Pero Caleb no revisó sus convicciones. Incluso cuando la abrumante mayoría de los espías y de la nación estaban en desacuerdo con él no claudicó. Aun cuando la nación entera ignoró su recomendación, se quedó solo, pero no vaciló. Número 2, nadar contra corriente es minoritario. Números 14, 6, 10. Observemos que el pasaje sigue diciendo: entonces la multitud habló de apedrearlos. Dese cuenta hasta dónde llegaron. Pero la Biblia dice: pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Esto significa que el que nada contra la corriente, o el nadar contra la corriente, siempre se corre riesgos. Siempre cuesta mantenerse frente a una multitud. Se paga el precio. Y sabe una cosa, hasta a veces se cae mal. Porque no repetimos el discurso de las multitudes.
¿A dónde va Vicente? A donde va toda la gente. Los israelitas habían escapado de la opresión de Egipto y estaban en camino a la tierra prometida por Dios. Dada la importancia extrema del momento, parece, de acuerdo al pasaje, que los espías tuvieron una reunión entre ellos para ver qué informe iban a dar, para después presentárselo a la nación de Israel. Esto quiere decir que Caleb fue probado, primero por el grupo de espías y luego por la enorme multitud. Y solamente Josué estuvo de acuerdo con él. El texto dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que era de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a la congregación, a los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. No fue fácil para Caleb levantarse delante de todos y decir su opinión, porque es terrible cuando uno tiene una opinión totalmente distinta y que no está de acuerdo con la mayoría. Pero Caleb sostuvo sus convicciones. Él creyó siempre en Dios. Tercero, nadar contra la corriente es pasional. En la vida, querido amigo, bendita iglesia, vendrán momentos de prueba y casi todos los tenemos. Habrá problemas que desafiarán nuestra fe en Dios. Se levantarán crisis, enfermedades físicas, tensiones financieras, heridas en las relaciones interpersonales. En todas estas cosas debemos de ser como Caleb. Y ese realmente es el mensaje. Caleb dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, dice, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. No solamente, querido amigo, bendita iglesia, debemos estar dispuestos a sostener nuestra opinión, y no solo debemos estar dispuestos a nadar contra corriente, sino también debemos de estar capaces, ser capaces de nadar contra la corriente. Una cosa es querer nadar contra la corriente, pero otra cosa es ser capaz para hacerlo. Un elemento básico de la generación de Caleb fue la fe. Y ese es un elemento básico para nosotros. Como cristianos, la gente siempre irá contra nosotros. Como hijo de Dios, en la oficina, o tal vez en la escuela, o en el colegio, o donde estés, la mayoría va a hacer presión para que opines y creas igual que todos. Pero sé distinto, porque eso es lo que Dios quiere. Un elemento básico entonces de esta generación fue la fe, y ese elemento básico es para nosotros. Caleb nunca cambió de opinión, porque estaba convencido en su corazón que Dios le daría la victoria. Y eso quiero decirle a usted que me está viendo. Debemos estar convencidos que no importa cómo esté la situación, Dios nos dará la victoria. Número 4,
nadar contracorriente es beneficiario. Y esto lo vemos en Números 14:24, y este versículo quiero que lo analicemos despacito, porque es lindo, porque es Dios el que está haciendo esta declaración. ¿Y qué es lo que contiene esta declaración? En primer lugar, el valor de Caleb. El texto dice: pero mi siervo Caleb. Este no es cualquier hombre, hermano y querido amigo. Es un hombre en el cual Dios lo considera su siervo. Qué glorioso eso. Qué lindo que Dios nos considere sus siervos. 2. El fervor de Caleb. Sigue diciendo: por cuanto hubo en él otro espíritu. Este hombre no era un mediocre del montón, un hombre sino que fue un hombre que se salió del molde y no se podía medir con los estándares del mundo. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama la diferencia. El ser distinto es importante para Dios. Dios ama y valora la diferencia. Y ese es uno de los grandes errores que está cometiendo el pueblo cristiano, porque en lugar de parecerse a Cristo, queremos parecernos más a la sociedad. Y nos confunden entre el montón. Usted sea distinto, usted sea diferente, porque Dios valora y ama la diferencia. 3. El temor de Caleb. Observemos el texto que dice: y decidió ir en pos de mí. Decidió seguir y creer en Dios. No se puede ser diferente y distinto si no seguimos a Dios, porque el que nos hace diferentes es Dios. No había en Caleb ni una sombra de duda en cuanto a su compromiso con Dios. Qué linda es la palabra del Señor. Y 4, el honor de Caleb. Mire lo que dice Jehová: yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Miremos esto. Dios le concede 3 grandes honores, 3 grandes bendiciones a Caleb. Primero, le conserva la vida. Segundo, le entrega la tierra. Y tercero, bendice a sus descendientes. ¿Se da cuenta que Dios valora la diferencia? Dios valora el ser distinto. Dios ama que seamos diferentes, que no seamos del montón. Una persona comprometida con Dios recibe grandes honores y grandes bendiciones. Así que, querida iglesia, bendito amigo, nadar contra la corriente puede ser solitario, puede ser minoritario y a veces hasta peligroso y amenazante. Pero quiero decirle en esta noche que vale la pena, porque al final Dios retribuye y bendice la diferencia. Padre, en esta noche te damos gracias, todos, tanto los que están oyendo en su casa o en cualquier otro lugar. Nos unimos para agradecerte, Señor, por esa confianza que has depositado en nosotros. Sabemos que vivimos en un entorno negativo, en un entorno corrupto, en un entorno depravado, y tú nos pides ser diferentes, ser distintos, hablar de diferente manera, ser la diferencia en este mundo y no ser del montón. Padre, sabemos que es difícil,
pero al igual que Caleb, tú honrarás a todo aquel que hace la diferencia. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Bendecimos a todos los que se conectaron y a todos los que escucharán después este mensaje. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Recuerde, querido amigo y bendita iglesia, que estamos en la serie Víctimas o Vencedores. Y hoy hemos hablado del tema nadando contracorriente. Y recuérdese que el salmón, por nadar contra corriente, es tan sabroso para comerlo. Que Dios le bendiga.